Buenos días. Nada, para mí es una alegría veros aquí, a todos y a todas. Tenemos aquí a dos escritores, dos primeras espadas de la literatura y narrativa histórica española. Creo que es una oportunidad muy buena que tenéis vosotros para que converséis con ellos. Ellos os van a hablar sobre ese proceso que creo que es lo más interesante a la hora de escribir una novela. Escribir una novela, lo más divertido es investigar, documentarse, viajar a sitios donde tú vas a poner tu escenario de la novela. Lo aburrido es escribirla. Y bueno, creo que tanto Antonio Pérez Henares como Alicia Ballina os van a ilustrar sobre ese proceso y ese periodo tan divertido que es la documentación y la investigación para un escritor. Aprovechar la oportunidad, porque cuando yo estaba ahí con vosotros, yo no la tuve. Así que creo que es muy importante que los jóvenes empiecen a tomarle el gustillo a la lectura, sobre todo a la historia, nuestra historia, que está un poco olvidada y apartada, y qué mejor que con estos dos escritores. Nada más, simplemente os animo a que le hagáis preguntas, que estéis atentos a su charla y que espero que sea la primera de muchas visitas que nos hagáis aquí, que estéis con nosotros en otras próximas jornadas. Así que, sin más, os dejo con Antonio Pérez Henares y Alicia Ballina. Hola. Sí. Buenos días. No he tenido en toda mi vida mejor público que vosotros. Y os digo por qué. Porque es una cosa absolutamente inusual. Sois muy difíciles, yo también lo sé. Yo tengo más años que la orilla del río, pero algún día he sido y me he sentado ahí también. Y hay que hacer todo lo posible porque en tiempos te podían echar en el pueblo al pilón, pero tendremos que hacer todo lo posible para mantener vuestra atención, que es lo esencial. Vosotros sois el futuro, los futuros lectores. Me da igual cómo lo hagáis, en papel, que me gusta a mí más, en vuestras tablets, pero lo esencial es leer. Leer es vivir muchas veces. Vives tu vida y las de los demás. Quien lee sabe, medita, vive, ama y goza. También incluso os puede servir, esto no salga de aquí, para ligar. Yo de joven, cuando empecé a escribir, escribía poesías y cosas de esas con mucho ímpetu y mala fortuna, pero tenía una intención. Yo creo que puede ser utilizada, os lo digo. A veces importa. Un ripio, no, pero, oye, un verso, a nadie le amarga un dulce. Es decir, oye, tía, hablo como soy un tío, pues, oye, tía, pues a lo mejor en vez de eso, oye, los versos han funcionado. A lo largo de la historia, Garcilaso de la Vega, bueno, se ponía las botas. Sí, está escrito. Bueno, a lo que vamos. Hemos venido a hablar de novela y de novela histórica. Yo soy el presidente de la Asociación de Escritores de Novela Histórica. Todos los que vayan a intervenir lo son también. Y ahí están los grandes escritores actualmente de novela que, que ocupan las cabezas de los rankings, ¿no? Aunque no está Arturo como sí, porque Arturo Pérez Reverte y yo, que somos compañeros de cuando no sé cuánto, porque ya peinamos mucha cana, aunque él se... Bueno, la clave. Entre esos escritores, para que os hagáis una idea, os los habréis oído hablar, Santiago Posteguillo, Carmen Posadas, Isabel San Sebastián, vuestro paisano Juan Eslava Galán, que consideramos todos, por si no lo sabéis, como al padre... bueno, un momento, tranquilidad. Nada. Así aprovecho para echar un trago de agua. Ya está.
Bueno, ya estamos. Os estaba diciendo, en todo ese elenco de escritores hay escritores muy conocidos y el padre que consideramos nosotros de la novela histórica es Juan Eslava Galán, que es de Arjona y que es un jienense que además practica y tal. Se le considera eso por una gran novela con la que ganó el premio Planeta hace muchos años, se llama En busca del unicornio, y que es, además ha envejecido fenomenalmente bien y encima es divertidísima. Juan, veréis, yo le sigo mucho y tengo o heredado o de alguna manera coincidimos en que somos bastante iconoclastas. Por ejemplo, decía David que es maravilloso lo de investigar y todo eso, y lo es. Pero cuidado, lo esencial, si algún día hay alguno de vosotros quiere escribir, es escribir. Es desear hacerlo, sentirlo y emocionalmente ponerse a ello. Lo demás va por añadidura. Al escribir se disfruta y al mismo tiempo se puede sufrir. Pero la clave para empezar a escribir es desearlo hacer, coger un papel o un ordenador y comenzar a hacerlo. El género, bueno, a mí me gusta mucho la novela histórica, pero hay otros y los podéis practicar y muchas veces se entreveran. Con la documentación, si alguien se pone en serio, hay que tener cuidado. Veréis, si vosotros vais a hacer una casa, es importante poner los andamios. Pero para que luego la casa se vea bien, esto es la novela, tenéis que tirar los andamios. Y los andamios es muchas veces la documentación. O sea, es importantísimo documentarse, ir a los sitios, pero luego quitarte lo que sobra y entrar al corazón y a la almendra de la novela. ¿Qué es lo hermoso de documentarse? Pues la novela histórica es asomarse por una ventana como en una máquina del futuro, no del futuro sino del pasado, y meterte, ser como un observador, como un voyeur que está viendo desde ahora por una ventana lo que fue la vida entonces, que está, por ejemplo, intentando imaginar y recrear Cástulo y a la princesa Emilce, y recrear alrededor de todo eso una historia, y ahí incluso colocar personajes de ficción. Pero suponeros que lo que queréis es asomaros a la Córdoba de Abderramán, a ese conjunto en aquel momento de máximo esplendor del Islam hispánico, y verlo, y ver a todos aquellos grandes personajes y colocar los tuyos. O de pronto estar un día en las Navas de Tolosa justo antes de la batalla, estar ahí al lado del rey Alfonso VIII justo cuando va a lanzar la última carga y se está jugando la vida, la muerte, el futuro de los reinos. Imaginaros ahí como un personaje. Imaginaros que de pronto habéis sido alguien que ha venido con el ejército cristiano, que se ha encontrado bloqueado el paso de la mesa, que no puede pasar al otro lado, que sabe que está el califa al-Nasir, Miramamolín, con un inmenso ejército, que se logra cruzar al otro lado porque lo indica un pastor, pero fijaros qué momento. Has cruzado al otro lado de la sierra, sí, pero esa batalla es a vida o muerte, no la puedes perder, porque el ejército cristiano aquel día ya no tenía retirada. Si perdía aquella batalla, todos el ejército cristiano hubiera quedado deshecho, muerto o esclavo. Imaginaros a uno de esos soldados, ese amanecer, a un caballero de sierra o a un hombre de las órdenes militares y al propio rey Alfonso VIII, que antes de esa batalla había perdido una trascendental en Anarcos y Castilla había estado a punto de sucumbir. Eso es lo esencial para plantearse una novela. O, por ejemplo, yo soy reconocido por mis novelas prehistóricas. A mí me encanta la prehistoria. Me encanta ese mundo primigenio y aquellas gentes que pintaron Altamira, 8B, tal, a las que tenéis que considerar vuestros cercanísimos antepasados. Cuando os hablen del Paleolítico, tenéis que entender que somos exactamente lo mismo que éramos, los mismos sentimientos, las mismas pasiones. Lo que pasa es que tenemos tecnología, las preguntas siguen siendo las mismas, las emociones también. También se miraba una noche a la luna
y también un día se sentía la belleza, o se tenía miedo de los grandes animales, o se tenían miedo a la muerte, que es el miedo que nos sigue. ¿Qué es lo que más me fascinó a mí? Poder ir a Altamira y ver esas pinturas y saber que hace 17.000 años alguien las había hecho. Y os voy a contar un secreto. No creéis que pintaban, no, así uno y otro, no. Quien pintó Altamira era un genio, era alguien de quien no sabemos el nombre, aunque es posible que sí firmara, porque al lado de las mejores pinturas de Altamira, de lo que son los bisontes y los caballos que parece que se mueven o que se utilizan los resaltes de la piedra, hay una mano que alguien la ha puesto y ha espolvoreado, ha puesto como su huella de identidad. Era una manera que se hacía mucho en las cuevas, pues pensar en ese pintor de Altamira. Y cuando os digan que eso es la Capilla Sixtina del arte paleolítico, digáis, se equivoca usted. En todo caso, la Capilla Sixtina de Roma es un intento, pero el primer santuario era Altamira y el primer sitio donde esos hombres pintaron esos caballos en un santuario chamánico fue 17.000 y pico años antes. El conocimiento de la historia, en el fondo, es lo que os va, y que tristemente os están privando cada vez más de ello, es lo que os puede hacer entender quiénes sois, de dónde venís y de alguna manera por qué tenemos una escala de valores, sentimientos y hasta gustos que nos hacen decir soy de aquí. El sentimiento de pertenencia a un lugar, a una nación, a una tierra. Vamos a ver. España tiene una de las historias más esplendorosas y extraordinarias del mundo. Por aquí ha pasado todo el mundo. ¿Por qué? Mirad dónde está la península ibérica. Pues es como si hubiéramos puesto una tienda de campaña en mitad del cruce de todas las autopistas del mundo. Fijaros hasta qué punto es esto así, que aquí se extinguieron la otra especie humana que ha habido en el mundo. Nosotros, queridos cromañones, que eso era lo que éramos, y para que olvidéis de cualquier elemento de racismo, habéis de saber que nuestros antepasados cromañones vinieron de África y éramos negros, o sea, éramos oscuritos más bien. Los neandertales ya habían decolorado y eran más blancos. ¿Sabéis dónde acabaron los neandertales? En Gibraltar los últimos, como si los hubiéramos empujado hasta el mar. Aquí se produce la primera extinción de la primera especie humana, plenamente humana. Los neandertales sentían como nosotros, tenían ritos funerarios. Los cromañones, nosotros, ya es todo el arte paleolítico, pero no les despreciéis. ¿Sabríais vosotros sobrevivir en el paleolítico? ¿Sabríais hacer fuego? Porque claro, ahora vivimos rodeados de tecnología, pero ¿alguien sabe hacer luz? ¿Alguien sabe hacer fuego? ¿Alguien sabe cazar un animal con una trampa o con una lanza y enfrentarse a un mamut? Eran unos tiazos, cuidado. Y ellas, la de Dios es Cristo, porque os cuento, el culto primero que existe en la humanidad es el culto a la diosa, el culto a la fertilidad, el culto a la vida, el gran misterio de la vida. Y por tanto, en el momento del Paleolítico es donde se puede entender que hubo la mayor igualdad de sexos que ha habido en la humanidad. A partir del Neolítico es cuando estabulamos a los animales que cazábamos y, para desdicha de la humanidad, a la mujer, que ahora en los últimos 200 años ha tenido un avance verdaderamente espectacular, del que me alegro profundamente, que es la última gran revolución que ha existido en la humanidad, y es volver a la igualdad. Hablo de igualdad, no hablo de delirios. La igualdad es la clave entre el hombre y la mujer. Eso también lo podéis aprender. Fijaros qué cosas, cuando a alguien le dé por documentar una novela en el Paleolítico, para escribir, pues, el clan del oso cavernario o incluso Nublares, que esa la escribí yo. Eso es la documentación. Pero lo que tiene que haber ahí es también un intento de conocer cómo eran esas sociedades y en ese momento. Y una cosa que jamás debéis hacer.
y que es ahora la estupidez más repetida. Juzgar a lo de antes, a nuestros antepasados, por la escala de valores de ahora. No se puede ser, con perdón, más gilipollas. No se puede. Porque tú no puedes juzgar a un tipo del Paleolítico con los valores de ahora, ni puedes juzgar a Aníbal ahí en Cástulo con los valores de ahora y a los cartagineses, ni puedes juzgar a los romanos, ni puedes juzgar a los visigodos. Mirad, nosotros fuimos romanos ante todo. ¿Qué estoy hablando yo? Un derivado del latín. Somos tan romanos que hasta la siesta es una palabra romana. La hora sexta. Sí, somos romanos hasta para describir la izquierda y la derecha, no las manos, sino en política. Porque los que eran más populares de Mario y de Julio César se sentaban a la izquierda y los más del Senado a la derecha. Fijaros de dónde vienen las cosas. A que las fiestas se ponen en rojo. ¿Sabéis por qué? Porque así lo ponían los romanos. Nuestro derecho es en gran medida Roma. Roma, veráis, no os creéis cuentos chinos ni árabes. Verás, estas ciudades eran ya y muy importantes, y aquí había una población hispano-romana inmensamente más culta y civilizada que los bereberes que vinieron del Sáhara. Os pongo un ejemplo. ¿O acaso el acueducto de Segovia lo hizo un tuareg? ¿O acaso los cultivos de todo lo hicieron unos tipos que solo tenían arena? ¿O acaso las calzadas las hicieron la tribu de los benimerines? No. Era una cultura. O los baños. Señores, había termas en todas las ciudades españolas. ¿Y quién fundó esas ciudades? ¿Quién fundó Córdoba? ¿Quién fundó Gades, Gadir, Cádiz? ¿Quién fundó Mérida? Emérita Augusta. ¿Qué es Zaragoza? César Augusta. ¿Qué es hasta Astorga? Astúrica. Lugo, Lucus. Tarragona, Tarraconova. Y había españoles tan importantes y poderosos que dominaron el Imperio de Roma. España era la provincia más importante de todo el imperio. Os pongo 3 ejemplos. Trajano, el mayor emperador, el que más extendió el imperio, Adriano y Teodosio. Y junto a ellos, ¿sabéis quién gobernó mucho tiempo Roma? 8 años, como preceptor de Nerón, un tipo de Córdoba llamado Séneca. Y sabéis que hubo grandísimos poetas, como Marcial o como el sobrino de Séneca, Lucano. Y los visigodos, y después de los visigodos, los musulmanes. Y los musulmanes, una cosa eran los bereberes que llegaron, y por supuesto fue una conquista, como todo ha sido una conquista, y las conquistas se hacen a sangre y fuego, y así la hicimos desde los cromañones, y por supuesto los romanos, y los cartagineses antes, y después de ello los visigodos, y después de los visigodos los musulmanes. Y luego la reconquista a nosotros. Y no se puede juzgar con el criterio de hoy aquello, porque cometes un error absoluto. Hay que mirarlo en su tiempo. Y cuando nosotros cambiamos el mundo, ¿qué es lo que viene después? Tenéis que sentiros profundamente orgullosos de algo. España ha sido la nación que cambió la historia del mundo más trascendentalmente que nadie. ¿Os podéis imaginar un mundo sin América, sin el Pacífico y sin darle la vuelta? Eso lo hizo esta pequeña nación un día de octubre de 1492. Ese día cambió el mundo, pero lo cambió absoluta y totalmente. No, hemos llegado a la luna. ¿Y qué? ¿Ha cambiado algo? Pero os puedo decir cosas que os sorprenderás que cambiaron el mundo. ¿Qué coméis? No podríais comer tortilla de patatas, porque no había patata. No podíais comer tomate, porque no había tomates, ni pimiento, ni tabaco. Sabemos incluso cuál fue el primer español que fumó. Un tal Melchor de Jerez, porque los españoles lo apuntamos todos. Pero tampoco chocolate. Eso sí, la caña de azúcar y el ron, que sepan los del Caribe, que la llevamos nosotros, así como la oveja, etc. Fijaros lo que cambió el mundo. Insisto, ¿puede alguien imaginar el mundo sin ser redondo y globalizado y sin América? No. Pues eso lo hicimos nosotros, en una epopeya gigantesca. Ahí me quedo.
podéis seguir y os daréis cuenta de algo. Pero yo voy a acabar. También quiero deciros una cosa. En la novela histórica normalmente se habla de los grandes reyes, de los grandes adalides, de los grandes exploradores. Se habla de las grandes mujeres, que las ha habido y muy importantes. Yo no creo que haya habido reina, posiblemente ni rey más decisivo en la historia de España que la reina Isabel I de Castilla. Una persona absolutamente adelantada a su tiempo. Ella es la que dijo que no se podía esclavizar a los indios y dijo que había que tener matrimonios mestizos en el año 1500. ¿Sabéis cuándo han permitido en Estados Unidos los matrimonios interraciales? 1967. Y nos llaman racistas a nosotros. Tócate las narices. Mirar de Río Grande hacia abajo y veréis toda una población mestiza. Mirar hacia arriba y ahí no ha quedado un indio vivo. El último resistente, además, fijaros, ¿qué nombre tenía el último indio que resistió a los americanos, a los norteamericanos? Jerónimo. ¿Y por qué se llamaba Jerónimo? Porque era cristiano y porque había sido educado por españoles y porque él defendió a los apaches, porque delante de quienes decían que el mejor indio era un indio muerto. Pero os decía, se habla de estos grandes, pero yo os digo que hay otra gente que fueron, y en esta tierra en concreto, y en la mía, que es Castilla más al norte, los grandes héroes. Y vosotros, todos vosotros, descendéis de héroes. Mirad, en las fronteras del siglo XI y XII y XIII, era lo más duro que se ha conocido, eso era una frontera. La caballería ligera musulmana te podía llegar al otro lado de la sierra, esa misma noche, en un instante, quemar todas tus cosechas, poner en fuego tu casa, llevarte los ganados, violar a tu mujer y si era joven llevársela, y llevarse a tus hijos como esclavos. Sí, esa era la frontera. Escucha, les devolvíamos desde el lado cristiano golpe por golpe y si se podía 2 ojos por uno. ¿Y por qué fue la gente a esa frontera? ¿Por qué fueron vuestros antepasados a esas fronteras? Porque vosotros sois descendientes de esas gentes que repoblaron las fronteras y que avanzaron. Todos vosotros, que tenéis que saberlo, que vuestros antepasados, vuestros abuelos, fueron unos héroes. Y por eso no debéis de permitir que se insulte a vuestros abuelos como actualmente se está insultando en ocasiones a la historia de España. Esa gente fue allí, ¿sabéis por qué? Porque era libre, porque podía tener y empezar a tener derechos, porque en un momento determinado si iban allí les daban tierra y esa tierra la podían transmitir a sus hijos y no eran siervos de un noble. Por eso el feudalismo español no tiene que ver con el feudalismo de Francia o de Alemania. No eran siervos, eran hombres libres, aunque pecharan y pagaran impuestos. Y tenían derechos y podían elegir a los alcaides y a los jueces para que los lideraran en la batalla o para que resolvieran sus problemas de lindes o de agua o de lo de siempre. Esas gentes fueron las que empezaron a dar a nuestro pueblo la dignidad que hoy tiene, la dignidad que yo le he oído a mi abuelo. Porque hay otra documentación que tenéis que hacer. Vuestros antepasados más cercanos os pueden contar cosas de cómo era esta tierra hace 50 años que tienen los grandes ecos del pasado. Pues yo le voy a decir a mi abuelo algo que se me ha quedado grabado y a lo mejor lo tenéis vosotros también grabado. El sentimiento de dignidad. El poderle decir a un conde un día, después o antes de una batalla, si en un momento determinado lo ha intentado callar a ese villano que se decía, o a ese hombre del concejo de una pequeña población o de una gran población, que le dijera, pero ¿quién pretendéis vosotros ser? ¿Queréis ser más que yo? Que dijera un noble. Sé cuál es la respuesta. La respuesta se ha dado a lo largo de la historia. Más que vos, Señor, no pretendo ser, pero menos que vos, tampoco. Más que tú, no pretendo ser, pero cuidado conmigo. Menos que tú, tampoco. Y eso estoy convencido que lo lleváis vosotros también grabado. Y eso es lo primero que hay que tener claro
para acercarse a la historia, para acercarse a nuestro pasado, a nuestro presente e intentar mirar hacia el futuro. Que esa dignidad que hemos heredado de seres libres, iguales, no la perdamos y no permitamos que nadie nos diga que es más que yo, porque no lo es, aunque menos tampoco. Y eso es respetar al otro. Cuidado. No podéis vosotros tampoco decirle a nadie que es menos que tú, porque esa es la segunda parte. La una son los derechos, el de menos que tú tampoco, pero la otra son los deberes. Y los deberes es cumplir con eso mismo desde el otro lado. He acabado, luego tengo una sorpresa para vosotros, pero después de tal. Muchas gracias porque veo que aun revolviéndose algo de vuestra atención ha captado, e insisto, ojalá estas palabras mías os hayan servido y ojalá, y sobre todo, de todos los que estáis aquí, un día aún pueda leer algo escrito o hasta incluso alguno pueda entrar en la Asociación de Escritores con la Historia y, ¿por qué no?, alguno de vosotros ganar el Planeta y el Nobel, que nos va haciendo falta uno. Leches. Gracias. Bueno, os presento yo ahora a Alicia Ballina. Alicia Ballina, como veis, es una joven escritora y está aquí porque no sé si sabéis que el año pasado ella y David ganaron ex aequo, los dos, el premio de Escritores con la Historia, Ciudad de Pozuelo, Escritores con la Historia, que es un premio muy importante. Hay otro que va a venir, que es José Zoilo, que lo ganó unos años antes. Lo ganaron Alicia y David y hubo una pelea en el jurado, del cual formo parte, bastante contundente, porque nadie estaba dispuesto a que el que a él le había parecido, no el mejor, sino que vimos que había dos que eran muy buenos y nos pareció una auténtica injusticia elegir solo a uno teniendo que dejar postergado al otro. Y al final dijimos que por empate a dos le dábamos el premio ex aequo a ambos, con lo cual en vez de tener un premio bueno hemos tenido dos magníficos escritores y uno de ellos es Alicia, que lo hizo con yo hablo mucho de tierra porque soy de tierra adentro, soy de Guadalajara, de Alcarria, pues fíjate, pero Alicia tiene mucho que ver con el mar y su libro efectivamente fue La hija del mar. Muy bien, muchas gracias. Dios mío, ahora. ¿Qué tal, chicos? Buenos días. ¿Estáis bien ya, recuperados del trompazo? Me alegra muchísimo ver este auditorio lleno con todos vosotros que, como decía Chani, ojalá de aquí salgan algunas plumas importantes o menos importantes de este país y que disfrutéis escribiendo y que disfrutéis leyendo. Lo más importante es tener curiosidad, es tener interés, es tener pasión por las cosas. No os sintáis raros porque os guste leer o porque os guste escribir. Qué raro, ¿verdad?, es ahora que alguien lea, que alguien le dé por escribir, ahora que todo el mundo parece que... bueno, la verdad es que el que menos está a la moda es el que lee y el que escribe, es el raro, ¿no? El diferente, el extraño. No tengáis miedo a ser diferentes. Ser diferentes es genial. Yo sé que ahora cuando tenéis 15, 17 años os parece horrible ser distintos, ¿no? Todo el mundo quiere ser igual y quiere formar parte de la masa. Lo que pasa es que esa masa, según a dónde nos lleve, pues es mejor o es peor. Yo creo que yo cuando tenía vuestros años, porque no penséis que el que estudia periodismo o el que estudia ciencias de la información, literatura, es mejor que otro para escribir. Eso te ayuda, te sirve, ¿no? Y te perfecciona. Yo estudié periodismo porque a mí siempre me gustó mucho escribir, pero también luego me formé como historiadora del arte y eso me permitió
poder escribir sobre cosas que también me interesaban y me gustaban especialmente. Podéis escribir desde las ciencias, desde la química, desde la física, desde la fontanería, desde la agricultura, desde... Lo importante, como os digo, es querer, pero hay que querer, claro, y para querer hay que esforzarse mucho, porque no es fácil, unas veces no te apetece nada, porque escribir es un trabajo, es una tarea, tienes que hacer un poco todos los días, igual que leer y coger afición por la lectura, ¿no? Un poquito siempre hay que tener interés, ¿no? Entonces yo creo que, yo os cuento mi experiencia porque cuando yo tenía vuestros años a mí me gustaba mucho leer, me gustaba escribir, pero claro, escribía para mí, porque también me daba un poco de vergüenza enseñar a los demás que escribía, ¿no? Me imagino que a vosotros, si alguno de vosotros escribe, pues también os dará un poco de corte, ¿no? A lo mejor lo enseñáis a algún amigo de especial confianza, pero en general no se suele enseñar a nadie lo que se escribe. Yo tardé como más o menos unos 35 años en enseñar a alguien lo que escribía. Eso sí, me dio muchísima vergüenza, así que no os sintáis extraños porque no enseñéis lo que escribís. Pero yo creo que la persona que escribe y la persona que lee es una persona especialmente sensible y tiene sensibilidad por conocer otros mundos, por conocer los sentimientos que tienen otras personas, que al final son muy parecidos a los que tiene uno mismo. Los sentimientos no entienden de hombres y de mujeres, ¿eh? O sea, los sentimientos, uno no es más hombre o menos hombre porque llore, porque eso es una absoluta memez, ¿no? Y eso es algo que eso sí que está pasado de moda, ¿no? Las personas compartimos miedos, compartimos inquietudes, compartimos dudas, compartimos dificultades. Yo no soy menos que nadie ni más que nadie, ¿no? Y tengo las mismas dudas que podéis tener cualquiera de vosotros y tengo las mismas ilusiones y a lo mejor no los mismos gustos, pero sí puedo tener los mismos miedos, ¿no? Yo creo que lo más importante, como os decía antes, en la vida en general, es ser curioso en el buen sentido, en el sentido de apasionarte por las cosas que haces. A uno cuando le gusta mucho el fútbol o le gusta el tenis, se esfuerza, ¿no? Va todos los días a entrenar, pues procura estar sano, y tiene nervios, ¿no? Y tiene miedos, lo haré bien, lo haré regular, me estarán mirando, valdré, serviré, esto es lo que quiero hacer. No es importante que todavía que no tengáis una vocación definida, ¿no? Uno se está haciendo ahora. Yo creo que constantemente nos estamos haciendo, constantemente estamos aprendiendo. Yo aprendo muchísimo todos los días. El otro día compartimos unas jornadas también de novela histórica en Tenerife y aprendí muchísimo. Aprendo ahora, cuando hablaba Chani, ¿no? Si tenemos los oídos abiertos, si tenemos los ojos abiertos y no nos perdemos en el ruido, pues yo creo que podemos aprender cosas increíbles. También tenemos tiempo para hablar, para comentar, para estar con el amigo riéndose. Eso es bueno también, no pasa nada. Pero yo creo que las personas tienen que ser curiosas, tienen que ser inquietas. Es bueno que leáis, es bueno que os intereséis y que seáis sensibles. No pasa nada por ser sensibles y no pasa nada por ser diferentes. Lo entenderéis cuando seáis un poco más mayores. Porque ahora, como os digo, os parecería horrible. A lo mejor hay alguien que lee o que escribe y decís, este tío vaya friki, mira, está todo el día leyendo. Pues no, eso la verdad es un defecto de ser joven, pero la intolerancia y la falta de respeto desde luego es una lacra y hay que huir de eso, hay que ser respetuosos y hay que aceptar lo diferente. La protagonista de mi novela, como decía Chani, Hija del Mar, si tenéis oportunidad de leerla, es una novela. Además, muchas veces hablamos de novela histórica y pensamos que la novela histórica puede ser aburrida, ¿no? ¡Qué rollo! La novela histórica. Me van a contar aquí una historia de un tío de hace 3000 años y...
Bueno, la historia yo creo que puede ser muy divertida, porque en la historia, la novela histórica es novela, es ficción, ¿vale? No tiene por qué ser real 100%. Lo que pasa que lo que hacemos nosotros, los novelistas, pues es utilizar un periodo concreto de la historia que más nos guste o que más nos interese y colocar en ese periodo a personajes que pueden ser reales, personajes también ficticios, y a través de esos personajes vamos a narrar la historia de cómo se vivía, de cómo comían, de cómo pensaban, de cómo se vestían todos esos hombres y mujeres en ese contexto, ¿no? Chani hablaba de la prehistoria, que le interesaba muchísimo, de la época de Roma, de Cartago, de las grandes civilizaciones en las que, de América, por supuesto, pero en todas esas civilizaciones, como él decía, había grandes reyes, nobles, pero también había personas como nosotros. Y en esas personas, desde sus puntos de vista, desde sus propias inquietudes, también se forjó la historia. No es importante que los personajes sean grandes reyes o figuras estelares en la historia. Desde los personajes pequeñitos y desconocidos también se pueden crear grandes historias. Todos nosotros somos protagonistas de una novela. Todos nosotros tenemos vidas y experiencias que contar. Lo que pasa es que hay que saber cómo contarlo y eso es muy, muy difícil. Hay que captar la atención del lector, lo que os decía, cuando empezáis a leer una novela o empezáis a ver una serie de televisión, ¿no? Vosotros que a lo mejor veréis muchas series, yo la verdad es que no veo prácticamente la tele ni series, ¿no? No por nada, pues a lo mejor soy un poco friki, ¿no? Bueno, pues soy diferente en ese sentido, no hay ningún problema. Pero las series también nos ayudan, ¿eh? El audiovisual es importantísimo, el impacto que tiene la imagen y lo que genera y en la colectividad también es esencial. Pero vosotros cuando veis una serie o empezáis a leer un libro, a lo mejor os aburre y empezáis a leer y decís, buf, yo esto ya no sigo, vaya rollo. Nosotros tenemos que captar la atención de vosotros, de los lectores, y tenemos que hacerlo interesante y tenemos que hacer que no resulte pesado. Entonces la novela tiene que ser ágil, tiene que ser dinámica, tiene que llamar la atención y sobre todo tiene que tener unos personajes que sean poderosos y fuertes, pero no en el sentido social o estamental, sino en el sentido de que emocionen, de que diviertan, de que tengan, de que vosotros todos os podáis identificar con ellos. Y la protagonista de mi novela, que es una chica de vuestra edad, además, es de un pueblecito, porque además existió, es un personaje real, pero claro, no la conoce nadie. Bueno, ahora a lo mejor espero que la conozcan y la estén conociendo un poquito más, ¿no? Pero era una chica de 17 años, una chica que vivía en un pueblecito no sé si os suena, probablemente sí, a mí no me sonaba de nada porque yo soy asturiana, aunque llevo muchos años viviendo en Madrid y de ahí la relación que decía Chani que yo tenía con el mar y también por otras cosas, la relación que tenía con el mar ahora os la explico. Y esta chica era de un pueblo que se llamaba Aguilar de la Frontera, que es de la provincia de Córdoba, un pueblecito muy pequeñito al lado de Montilla. Yo nunca había oído hablar de Aguilar de la Frontera y mucho menos del personaje de esta chica de 17 años que ¿sabéis lo que hizo? ¿Sabéis lo que se le ocurrió? Resulta que con 17 años, estoy hablando de finales del siglo XVIII, 1790-93. Esta chica, claro, venía de un pueblecito donde, bueno, el rol, el papel que tenía una mujer en ese momento era muy distinto al que tiene ahora. Hemos avanzado muchísimo, gracias a Dios, pero una mujer en aquel momento en un pueblecito del interior de Andalucía pues se dedicaba a la limpieza del hogar, a ayudar a su madre en las tareas. Y la única opción y la única posibilidad que tenía cuando fuera mayor era que su familia le buscara un matrimonio
ventajoso con un hombre probablemente mucho mayor que ella, al que ella no quisiera en absoluto y probablemente tampoco apenas ni lo conociera, y entonces pues casarse con este hombre y cuidarle a él, en el mejor de los casos, porque si no tendría que quedarse a cuidar a la familia, que los cuidados son importantísimos y además es algo enormemente digno, ¿no? Pero, ¿qué le pasó a esta chica? Pues que esta chica, como estábamos hablando antes, era diferente, era distinta, tenía sueños y esos sueños no se parecían en nada a los que esperaban de ella. Entonces resulta que ella se puso a leer, a escuchar historias que le contaba su hermano mayor de héroes, de batallas en la mar, de cómo España había sido la gran nación, porque en ese momento comenzaba el declive del que había sido el gran imperio español, y le cuentan que esos libros, que ella, puede llegar a ser alguien que luche contra los enemigos de España y todas esas ideas y esos sueños a ella le hacen que su pequeño pueblecito le quede muy pequeño, muy pequeño. Y entonces, claro, no os voy a contar toda la historia porque si podéis, si os apetece, estaría muy bien que la leyerais, pero esta chica pues tiene muchos miedos, porque ella no quiere casarse ni quiere tener una vida ordinaria, la que esperaban que tuviera solamente por el hecho de ser mujer, porque un hombre tenía muchas más facilidades, podía elegir mujer, podía... Entonces, ¿sabéis lo que hizo? Una cosa que desde luego no se le ocurriría a nadie nada más que a una kamikaze o a una persona enormemente valerosa, osada e inconsciente, cuanto menos. Decide, pasan por su pueblo unos reclutadores, digamos, del ejército español, y ella tenía un aspecto muy masculino, era una chica fuerte, grande. Sabéis que por esto se burlaban de ella en el pueblo. ¡Ah, marimacho! Por eso el desprecio, los insultos, eso es terrible. Eso marca a las personas. Eso es una lacra. A las personas se las respeta, se las cuida. Si no se las ama, no pasa nada, pero se las respeta, ¿no? A ella no la respetaban, la insultaban. Ah, mira, marimacho, qué masculina, ¿no? Como a lo mejor, oye, mira que es afeminado. Eso es terrible, ¿no? Terrible. Y ella se sentía un patito feo, se sentía rara, se sentía distinta, veía el desprecio de los demás. Seguro que todo eso alguno lo hemos sufrido, o yo diría que casi todos, ¿no? El sentirse distinto en algún momento, el sentirse incomprendido, ¿no? Eso yo creo que es algo que no hay que tener miedo a decirlo. Yo creo que nos hemos sentido así todos. Entonces ella, en un momento muy puntual, decide que es el momento de acabar con eso, se aventura, rompe con todo y en una circunstancia muy puntual que está en la novela y que yo explico, decide dejar su casa, decide dejar a su familia. Ella tenía unas relaciones bastante complicadas con su padre no le entendía. ¿Cuántas veces nosotros nos hemos sentido incomprendidos por nuestros padres? Ah, mi padre no me entiende, mi madre no me entiende, es que yo le digo que voy a llegar a las 3 de la mañana, que voy a coger un Uber, y es que no me deja, o no me deja ir a dormir a casa de fulano, o no me deja... Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Y ahí está en el personaje de Ana María, ¿no? Y ella decide en un momento clave de la novela decir, me voy de casa. Me voy de casa, voy a romper con todo. ¿Y sabéis lo que se le ocurre? Se le ocurre hacerse pasar por hombre, porque tenía una complexión muy fuerte, tenía el pelo corto, era una chica muy alta, y decide hacerse pasar por hombre y se alista como soldado en la Armada Española. Y se alista y se hace pasar por hombre. Y se mete se tiene que ir porque ella vive en Aguilar de la Frontera, para formarte como soldado, como infante de marina. Los infantes de marina son soldados pero que están en la mar y que combaten en la mar. Se va desde Aguilar de la Frontera andando
andando hasta la Real Isla de León. La Real Isla de León antes se llamaba así, hoy se llama San Fernando, en Cádiz, y se llama así pues, por Fernando VII, que casi todo tiene una razón de ser. Y se va andando, y cuando hace ese camino encuentra gente, encuentra amigos y luego encuentra delincuentes, encuentra personajes pues tremendamente complicados y muy peligrosos, ¿no? Y ella tiene que hacerse pasar por hombre todo el tiempo. Imaginaros las dificultades que tendría esta mujer para, primero en San Fernando, formarse como soldado, porque la complexión física de una mujer no es la misma que la de un hombre. Pues muy bien, no hay por qué negarlo, no hay ningún problema en eso. Las mujeres tienen unas cualidades, los hombres tienen otras, y es así, ¿no? Luego ella tenía, como os digo, esa complexión física que le permitía hacer cosas que, por ejemplo, a mí, pues probablemente, si yo me hiciera pasar por hombre, me dirían, bueno, usted póngase a, no sé, a hacer las tartas o el pan. O sea, pero ella tenía una complexión física especial, ¿no? Imaginaros, cuando uno se alistaba como soldado en ese momento de la historia, tenías que estar 6 años. 6 años enrolado en barcos. ¿Vosotros pensáis que durante 6 años en barcos, en espacios tan estrechos, tan complicados, con las cuestiones de higiene, de dormir, ¿no? O que a lo mejor tuvieras alguna dificultad o alguna enfermedad en esos momentos? La enfermedad más común en los barcos era el escorbuto. El escorbuto, la gente se moría de escorbuto, tenían las encías negras, vomitaban. Bueno, era terrible, ¿no? Y ella, imaginaros, 6 años oculta, haciéndose pasar por hombre, rodeada de hombres también, rodeada de marinos, que en el mejor de los casos, si la descubrían, pues la mataban. En el peor, pues cualquier tipo de vejación, o eso sería terrible. ¿Qué pasó? Que ella encontró personas que la ayudaron, encontró personas que la entendieron. Y a la vez que ella se iba entendiendo a sí misma, porque ella al principio de la novela, ¿sabéis lo que pensaba? Y con razón, claro. Ella no quería ser un hombre, no os confundáis. Ella no quería ser un hombre ni nada de eso. Ella era una mujer. Pero ¿sabéis qué le pasaba? Que el ser mujer la limitaba y ella no odiaba el ser mujer porque el ser mujer le impedía conseguir sus sueños, le impedía ser libre para alcanzarlos. Pero ¿sabéis lo que le pasó? Que a lo largo de la historia, cuando fue encontrando amigos, cuando fue encontrando personas que la ayudaron, ella entendió, aceptó que el mejor regalo de la vida era el ser mujer. Y lo entendió así. Y entendió también algo importantísimo y algo que yo creo que debemos entender todos, yo me incluyo, no podemos hacer nada solos. Necesitamos de los otros. Necesitamos de la comprensión, de la ayuda, de la solidaridad, del respeto de los demás. Y ella, evidentemente, imaginaros cómo iba a poder ella protegerse, ocultar su identidad durante tanto tiempo si no hubo personas que la protegieron, si no hubo personas que la ayudaron y la ampararon. Pero para eso también uno tiene que dejarse ayudar, tiene que abrirse un poco, ¿no? Y enseñar un poco cuáles son sus miedos, cuáles son sus problemas, cuáles son sus dificultades. Y así todos estarán dispuestos a ayudar, y los que no estén dispuestos a ayudar, el que no sume, lo apartamos con respeto, ¿vale? Y con comprensión. Esa es la historia de Ana María. Yo creo que vosotros, a través de la lectura, no me quiero extender tampoco mucho más, a través de la lectura podéis aprender los valores del respeto, de la solidaridad, de la comprensión, y podéis ver que los miedos que tenemos, como decía Chani, son comunes a hace 17.000 o 20.000 años. Que las personas somos, pues eso, personas con nuestras inseguridades y con nuestras dudas, y que tenemos que ser generosos y que tenemos que saber ponernos en el sitio del otro, en el sitio del diferente.
Y quería cerrar la intervención agradeciendo porque estas charlas y la invitación que hemos recibido Chani y yo está enmarcada dentro de las primeras jornadas de novela histórica Ciudad de Linares, dentro de la asociación de novela histórica de esta ciudad. Agradecer el esfuerzo enorme a la ciudad de Linares, a toda la asociación, a todos los que habéis intervenido en desde cero y solamente con el, como decía al principio, con la curiosidad, con el interés, con la pasión, con el trabajo, con el esfuerzo, poder reunirnos todos aquí, ¿no? Y que haya muchas y muchas más futuras ediciones con el éxito de vosotros, de los que vienen detrás y que podáis seguir trabajando por esta. Estaba leyendo, que además me estaba encantando, y había visto aquí en el folleto que decía la asociación que la novela histórica es el arma perfecta, no conoce de clases sociales, no conoce de edades, no conoce de ideologías. Qué bonito esto. Lo que hace es difundir, entretiene, inspira, cambia, transforma, motiva, emociona y siempre ofrece una nueva vida a quien la lee. Qué bonito. Gracias a la asociación y gracias a todos vosotros por acompañarnos. Gracias. Gracias. Un momento. Una cosa. Oí es que me llamaban Chani continuamente. Yo me llamo Antonio Pérez Henares, pero me llaman Chani desde hace muchos años. He sido periodista muchísimo tiempo, durante 50 años largos, y salí además mucho en la tele hasta que un día dije no vuelvo más. Y entonces es mi apodo. Y yo respondo a él absolutamente a gusto. Me lo pusieron cuando tenía 15 años. O sea, que podía hacer una cosa, o liarme a golpe con todos mis compañeros de clase o aceptarlo como bueno. Así que ahora me dicen Chani y a veces hasta firmo. Sí. Lo primero, podemos, si quiere preguntar a alguien. Exacto. ¿Tenéis alguna pregunta por aquí? Yo tengo el micrófono, yo lo acerco. Si hay alguien que se atreva. Bueno, y si no, mientras que cogéis y os quitáis el miedo escénico. Bueno, entonces os voy a hacer yo una pregunta, veréis. Alto ahí un momento. Me he traído 3 libros míos que he cogido de casa esta mañana, que además, para que sepáis, me he dejado la maleta en el tren. He montado un pollo porque ando de un sitio a otro y soy tremendamente despistado. Y encima, bueno, ayer venía de un sitio que antes venía de otro. He dormido poco, lo justo, los trenes, bueno, un lío, que me he dejado la maleta. Pero me había cogido 3 libros míos y se lo voy a dar dedicado al primero que responda a una pregunta, no los 3, veréis. Este es un libro que se llama La mirada del lobo, yo le tengo un cariño excepcional. Es una historia que cuenta lo siguiente, cuenta cómo en la prehistoria, ahora tenemos muchos animales domésticos. Cuando el hombre no tenía ninguno, el primer animal que el hombre no domestica, sino que convierte en su aliado, y lo sigue siendo hasta hoy, con el que duerme, porque da mucho calor, sobre todo porque en aquel tiempo había una glaciación y hacía un pasmo que pa' qué, que era el lobo. Todos los perros, aunque os pueda parecer inaudito, todos los perros que hay en el mundo descienden del lobo ártico, son lobos. Es más, aunque puede parecer un imposible metafísico que uno de esos perrijos que vemos por la calle sea un lobo, decirlo que genéticamente son iguales y sí que si cruzan son fértiles y salen lobitos. Nosotros trazamos un vínculo de amistad, de alianza con el lobo que posiblemente sea de hace 30.000 años. Unos se quedaron salvajes, y son los lobos salvajes, pero nuestros perros fueron los grandes aliados y que tienen con el hombre una relación que no tiene ningún otro animal. Porque cuando en el Neolítico, 20.000 años o 10.000 años después, domesticamos a otros animales,
eso eran para otra cosa. Era que lo que cazábamos lo estabulábamos y lo teníamos a mano. De los muflones ovejas, de los íbices cabras, de los jabalís cerdos y de los bóvidos vacas. Y los hemos tenido ahí pues para comérnoslos, para su leche, para su piel, en fin. Eso se llama ganadería, es caza estabulada. Pero con el perro no, con el lobo no. Ha sido nuestro compañero, nuestro aliado. ¿Cuándo empezó eso y cómo? A mí era algo que me fascinaba. ¿Cómo se ha trabado ese vínculo tan estrecho que un perro es lo más cercano entre dos especies? ¿Habéis visto algunas veces con quién duermen los mendigos en las calles de Madrid o las calles de las ciudades? Con sus perros. ¿Sabéis lo que decía Diógenes? Cuanto más conozco al hombre, más quiero a mi perro. ¿Sabéis que se ha considerado siempre el más leal compañero y amigo? Y lo es. Bueno, pues este libro ha querido narrar cómo pudo ser ese momento en que esos lobos se acercaron a los fuegos de los hombres y trazaron esa alianza. Tengo 3 y voy a hacer 3 preguntas. Y aquí los primeros que levanten las manos tendrán un libro dedicado. La primera pregunta, he dicho el nombre, pero es, ¿cómo se llamaba vuestra princesa de Cástulo? Bueno, a ver, pues, ahí. No, pero es que habéis levantado mucho. A ver. Nombre. Es que es el que me han dicho. ¿Mi nombre? Sí. Ariadna. No, y el de ella. Y Milce. Vale, libro aceptado. Luego ven. Vale. Segunda pregunta. Segunda pregunta, a ver. ¿Cómo se llamaba el rey cristiano que venció en la batalla de las Navas de Tolosa? ¿Ahí? No. A ver, arriba, levántate. Espérate. A ver, el rey creo que es, que no lo sé, Alfonso VIII. Sí, 2. Tu nombre. Me llamo Juan Miguel. Y ahora el tercero, pero este va a ser más difícil. Un nombre de una cueva prehistórica española que no sea Altamira. ¿Sí? Espérate, voy con el micrófono. Levántate. ¿Valen las de Tito Bustillo, que son de Asturias? Sí. Pues toma, que me llevo el libro. Muy bien. Bueno, pues ahora los 3 ganadores, pasaros por aquí y le firmo el libro.